Una idea que tenemos que aprender es confrontar. Lógicamente, la sabiduría, el mejor conocimiento, la doctrina, como llamamos a veces, surge del debate de las ideas. Y cuando este debate de las ideas nos lleva a perfeccionar el mundo hacia adelante, con mayor razón, cuando hablamos de ecología humana, ¿no? ¿Qué población, qué seres humanos van a gobernar el mundo, ¿no? Violentos o no violentos, pacíficos o no pacíficos, demócratas o no demócratas. Es una pregunta que nos podemos ir haciendo, pero también nos podemos hacer la idea de cuáles son las instituciones del siglo XXI. Y si queremos, podemos debatir si el matrimonio y la familia serán instituciones del siglo XXI. De la misma forma que podemos discutir si vale la pena, creo que lo decía unos días de estos atrás, seguir votando por un presidente cuando resulta, como dicen en México, todos los presidentes roban. O como dicen en México, no importa que robe, porque todos lo hacen, sino que por lo menos haga algo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que nos hemos acostumbrado a que las cosas no funcionen como tienen que funcionar cuando tienen que funcionar. Y si nosotros nos acostumbramos a esto, entonces resulta que perdemos la ecología y destrozamos los árboles y los ríos y los mares y los glaciares y llegaremos a un momento en que la Tierra se nos viene para abajo. Y hoy se habla contra, ¿no?, la ecología en forma alarmante por muchas personas. Pero todavía peor, vamos viendo cómo se llenan de plásticos, de botellas, de todo, los ríos y los mares, las lagunas, y cómo después de un grupo de turistas, mexicanos o no mexicanos, cuando pasamos por las playas o cuando pasamos por los ríos o los mares, ahí queda el apellido de todos nosotros en las botellas, en los plásticos, en la comida, en las cáscaras de naranja, etcétera. Me parece que tenemos que tener un poco más de cariño, de amor a nuestra tierra, que es la única que tenemos. Aunque hay alguien que quiere irse al planeta Marte, que me parece que va a perder todo el dinero del mundo para ir a Marte y concluir que ahí no se puede construir una civilización. La gran preocupación mía en este canal y la gran preocupación nuestra es debatamos lo que queramos, pero tratemos de verlo hacia el futuro, al futuro de la humanidad, al futuro del planeta, al futuro de los recursos naturales, al recurso a lo que quieras. Yo alguna vez he dicho, ¿no?, que posiblemente sea mucho más eficaz un, un gerente, ¿no?, al que le nombramos previo para que sea el presidente de la República, que en una votación que es carísima, que se gasta tanto dinero y tanto papel y tanto para que al final las personas se roben todo y todos nosotros nos quedamos sin poder disfrutar nada. Me parece que el siglo XXI es un siglo en el que tenemos que aprender a construir. Pero lógicamente, ¿qué es lo que nos dijo la pandemia? No, es un siglo en el que nos estamos destruyendo. Violencia intrafamiliar, violencia entre los abuelos y los nietos, violencia entre los nietos y los abuelos, violencia entre los padres, violencia de los padres con los hijos, violencia de los hijos con los padres. Entonces yo en algún momento me preocupé y me hicieron una pregunta en una conferencia: ¿a qué considera usted que se debe la violencia en el siglo XXI? Y yo dije la igualdad. Varón y mujer no son iguales. Vean que yo repito constantemente las diferencias. Vean que en algún momento he dicho qué bonito es cuando decimos mi hijo es único.
porque somos únicos cada uno de nosotros. Es muy penoso cuando nos meten en el paquete de la igualdad, todos iguales en un paquete, sin valorar las diferencias. Y entonces yo he apoyado, fundamentado, estudiado, escrito que la violencia se debe a la igualdad. Cuando todos somos iguales en una empresa, ¿cómo logramos subir? Cuando todos somos iguales en una sociedad, ¿cómo logramos ser distintos? Y entonces empezamos a golpearnos entre nosotros para ser distintos. No, cuando nosotros reconocemos que todos somos distintos, entonces logramos entender las diferencias. Y al entender las diferencias, nos podemos tener la capacidad de entender la complementariedad. Y por eso, en un mundo de iguales, en el igualitarismo, en el absurdo del igualitarismo, en el error del igualitarismo, ¿cuánto se ha escrito contra el igualitarismo? Nosotros tenemos que hablar en el siglo XXI de desigualdad, no porque queramos las desigualdades. Hablamos de iguales en dignidad, iguales ante la ley, iguales en naturaleza. Y de ahí crece, porque la importancia del siglo XXI no es la igualdad. La importancia del feminismo no es la igualdad. La importancia del género no es la igualdad. El tema central es la diferencia, porque entonces logramos entender la palabra complementariedad. Cuando yo soy un empresario, no contrato a todos, los quiero iguales haciendo lo mismo, ¿no? Necesito que unos limpien, otros barran, otros fabriquen, otros piensen, otros trabajen, otros ayuden, otros. Y entre más diversa es una empresa, más rica en contenidos y en producción. Aun cuando se trate de agricultura. Por eso es muy importante, ¿cuál es la razón de la violencia en el siglo XXI? Mi respuesta, la igualdad, la falsa igualdad, que además se ha convertido para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un falso principio falaz de igualdad y no discriminación. Que además la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana ha dicho que tiene un fundamento en el derecho internacional que, con todo respeto, es contrario al derecho de los tratados, a la interpretación de los tratados, porque no hay en ningún tratado internacional un principio y menos un derecho a la igualdad y no discriminación. Porque somos distintos todos, no debe darse discriminación. Pero entonces tenemos que optar por la complementariedad. Y la complementariedad nos lleva a valorar a cada persona, discapacitado, ¿no? No discapacitado, enorme, chiquito, gordo, flaco, feo, lindo. Vamos dándonos cuenta de la importancia de la complementariedad. Y de hecho, la razón del matrimonio natural es la complementariedad entre mujer y varón. Hay un objetivo político, religioso, cultural, existencial, si se quiere, que depende de esta complementariedad. No se trata de un semental para la crianza. Cuidado, porque contrario a lo que ocurre con los animales, no basta el nacimiento de la criatura humana, sino la educación desde el seno materno, la alimentación a través del cordón umbilical, la cercanía del neonato al corazón de la madre y el cariño de 9 meses. Además, la formación en el desarrollo de su individualidad para admitir y construir en el desarrollo de su sociabilidad que le impulsa hacia la sociedad para la que ha nacido y por la cual ha sido creado. Por eso a mí me ha gustado mucho decir, y creo que la frase no es mía, sino que es de María Castro, cuando nos dice, la niña
ha estado 9 meses en el vientre de su madre, niña y niña, mujer. El niño también ha estado 9 meses en el cuerpo de su padre, de su madre. Y entonces el papá lo que tiene que hacer es lograr el apego a aquel niño que tiene tanta influencia femenina. ¿Para qué? Para formar su sexualidad. Por eso la teología católica ha hablado de aspecto unitivo y de aspecto procreativo del matrimonio. Y conviene que ambos aspectos, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo, eh, conviene ambos aspectos y sin embargo tenemos que entender que son aspectos que han quedado en desuso y que la gente no los está entendiendo y considera que es una imposición religiosa y no del derecho natural. Por eso, a la luz de la realidad, es posible sostener que esos dos aspectos no son necesarios. O sea, perdón, todas las parejas se divorcian, todos se casan y después de la luna de miel, ¿cómo vamos a seguir hablando de aspectos unitivos y de aspectos procreativos? La mayoría de los matrimonios se construyen en contra de esos dos aspectos, evitando esos dos aspectos, produciendo una relación de dos sin esos dos aspectos. En efecto, hay parejas unidas sin matrimonio. Hay parejas unidas que son infieles entre sí mismas y con otros. Y al final de muchos años de matrimonio, él dice, soy gay y me quiero casar con un varón. Y yo soy lesbiana y empieza un montón de situaciones muy complejas. No ignoro y no las debemos ignorar. Y tampoco tenemos que discriminarlas. Y tenemos que tener la capacidad de comprenderlas. Pero cuidado, cuando hablamos de violencia, tenemos que entender estas facetas de la vida humana. Esas uniones sin unión, esos compromisos sin compromiso, esas vidas desviadas desde el principio en las que en cierto sentido nos vamos traicionando a nosotros mismos. Y todavía se une a que le dedicamos más tiempo a la mascota en muchos hogares o persona por persona en una sola familia de 5, cada uno con su móvil, dedica más tiempo a su móvil que a escuchar una conversación. Es decir, hemos perdido la capacidad de ser complementarios y al perder la capacidad de ser complementarios, estamos ¿qué? Destruyendo el hogar, el matrimonio, la educación, los hijos. No nos extrañe la violencia. No dudo al decir que la falta de, perdón, que la igualdad nos lleva a la violencia porque somos distintos y que por tanto, al ser distintos, somos complementarios. Y que la sociedad del siglo XXI, ¿no? Es la complementariedad. No la tolerancia, como dicen las Naciones Unidas. No la igualdad, como dicen las Naciones Unidas, sino el respeto del ser humano en sus diferencias. La capacidad de que cada ser humano en sus diferencias se crezca para aportar al todo sin sometérsele injustamente a la igualdad. Muchas gracias.